la sientan ustedes y la presentación del libro que va a presentar el señor Silvio Huberman. Voy a decir la carrera de este hombre, que es para nosotros un orgullo realmente. Él es periodista y escritor. Fue director periodístico de Radio Continental y Canal 9. Entrevistó a 21 jefes de Estado, entre ellos el Papa Juan Pablo II, y cubrió destinos periodísticos en Roma, Santo Domingo, Washington, Montevideo, Cartagena de Indias, París y en asambleas de la ONU en Nueva York. Editorialista de la Gaceta de Tucumán, dirigió las revistas Nuevo País, Fórmula 21 y Carreteras. Reportó para la cadena alemana Deutsche Welle desde la Argentina. Fue jurado de la beca periodística Campomar y del concurso Coca-Cola en las Artes y las Ciencias. Como docente fue profesor titular del Círculo de Prensa de la Universidad de Belgrano. Recibió los premios Unión Panamericana de Ingenieros Santa Clara de Asís, San Gabriel y Sin Anestesia. Publicó anteriormente otros 13 cuentos, Hasta el Alba, con Ulises Petit de Murat y Crisis Now. Es nieto y bisnieto de pasajeros del Weser, del cual trata el libro que vamos a presentar. Muchas gracias. Me he quedado pensando en algo que ha ocurrido recién y que realmente me da mucha emoción por dos motivos. Recién me comentaron de un hijo directo del Weser que vive acá en Mar del Plata, que es Yusem. Yo no recuerdo conocerlo a él, pero sí conocí a un hermano de él que fue muy amigo de mi papá, que era asiduo visitante de Mar del Plata. Es una historia bastante emocionalmente interesante. Yusem y mi papá fueron muy amigos, y cuando yo ingresé al Colegio Nacional de Buenos Aires, en ese momento nos sentaban por orden de lista, y entonces, como mi apellido es con H, al lado mío se sentó un chico con apellido con K, y nos hicimos muy amigos, y un día descubrimos que era el nieto de Yusem. Una cosa muy loca. Pero además es una historia muy rara porque Rolando y yo somos amigos hace 50 años. Y mi papá y el abuelo de Rolando fueron amigos durante toda la vida. Así que imagínense, bueno. Y Marcos debe ser el único sobreviviente de la familia Yusem. Nos pasamos toda la vida discutiendo si se decía Yusem o Yusem. Mi papá lo pronunciaba Yusem. Bueno, pero sí, realmente es un dato muy... El padre de Yusem era pasajero del Weser. En el caso de mi papá, el padre era pasajero del Weser. Fueron mi abuelo y mi bisabuelo fueron los pasajeros de ese barco, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Bueno, ya tienen claro por qué me puse a trabajar en esta historia, ¿no? Y esta historia empecé a trabajar hace 11 años y trabajé durante 10 años. Primero porque mi papá nació en Entre Ríos y fue un hombre parco como los hombres de campo, y contó poco. Y a toda mi generación le contaron poco sus padres, digamos, inmigrantes, o transmitieron. Es como que se cortó un poco la cadena de información. Fue una cosa bastante extraña. Y hoy día los chicos muchas veces me vienen a preguntar por cosas que no tienen la menor idea. Chicos de 20, 30, 40 años no tienen la menor idea de la historia de sus padres o de la historia de sus abuelos o de su bisabuelo. Es decir, como que la familia floreció en la Argentina, pero ¿por qué? ¿Cómo llegaron? No lo saben. Bueno, hace 11 años yo ya venía con la idea de buscar alguna información,
Y un día tuve un retraso en el barco que va a Montevideo, en el buquebús. Yo tenía que viajar a Montevideo y el barco venía con 4 horas de demora. Y yo ya estaba y había hecho el check-in en el barco y todo, pero tenía que quedarme 4 horas esperando que llegara de Montevideo y que saliera. Y entonces, mientras meditaba qué podía hacer en esas 4 horas, recordé que ahí a 3 cuadras está el Museo de la Inmigración. Y entonces dije, este es el momento que yo me había propuesto tantas veces de ir a conocer ese museo, donde desde hacía poco tiempo funcionaba una computadora en la que se decía que estaban los datos de todos los inmigrantes que habían llegado al país. Bueno, aproveché ese sábado a la tarde, me fui a conocer el museo y hablé con el señor de la computadora, que no encontró a ninguno de mis parientes. Y me llegó a decir inclusive, y no deben haber llegado. Le dije, bueno, yo estoy seguro que llegaron, créame que llegaron. Y después de ver el museo y después de rebotar tan duramente con la falta de información, viajé a Montevideo y no me abandonó más la idea de encontrar esa información, como que me obstiné en decir, bueno, en algún lado tiene que estar esta historia. Vamos a ver. Hablé con los mormones porque saben ustedes que la religión mormona trabaja mucho el tema de la inmigración y tienen muchos datos sobre toda la inmigración en todos los países del mundo. Me atendieron muy bien, pero lo que tenían realmente a mí me sirvió muy poco. Y ahí me enteré que, digamos, no ahí, sino a través de un trabajo que yo había hecho, a mí me tocó cubrir la mediación papal por el tema del Beagle. Entonces viajaba todos los meses a Roma durante varios años y conocí sacerdotes católicos de distinta jerarquía y de distinta posición dentro del Vaticano, y entonces consulté con uno de ellos telefónicamente dónde creía él que podía encontrar información, y él me dijo la orden de los escalabrinianos. No había escuchado nunca de la orden de los escalabrinianos, tal vez ustedes tampoco, porque hay órdenes mucho más conocidas como los franciscanos, los jesuitas, los dominicos. Escalabrinianos, bueno, es una orden chiquita que se dedica a proteger a los marinos italianos en el mundo. Y me dio la dirección de donde tenían en Buenos Aires, ahí fui, y efectivamente, ellos ahí tienen algunas habitaciones que cuando marinos que pasan por Buenos Aires necesitan algún tipo de alojamiento, ellos les dan ese alojamiento, pero lo muy interesante es que en el primer piso tienen una biblioteca con un trabajo maravilloso que ha hecho una chica que se llama Alicia Bernasconi, que es la directora de esa biblioteca, sobre la inmigración en Argentina. Pero no solo sobre la inmigración italiana, la española, la judía, la árabe, la turca, la portuguesa, un trabajo notable. Bueno, yo fui a consultar la computadora de ellos y encontré todo. Y cuando encontré todo, pedí hablar con la directora del centro, se llama SEMLA, Centro de Migración Latinoamericana. Alicia Bernasconi, y yo iba a decir Alicia Guberman, porque ella está casada con un Guberman, que entiende que tiene que ser un Uberman. En el rol del Weser, en la lista de pasajeros del Weser, hay 17 Uberman, todos sin H. Yo soy con H, como fueron mis padres con H, nadie sabe dónde ganamos la H, no tenemos la menor idea. Ese dato todavía, pero debe ser un empleado de migraciones que lo anotó con H, porque conozco un señor que se llama Seida, cuya historia es muy interesante, porque cuando llegó al país no se entendía con el aduanero, no se entendía con el de migraciones, y venía con un chiquito que le decía Zeide,
Y le decía Zeide, Zeide, y el otro decía, ¿cómo te llamás? Y él explicaba, y el chiquito decía Zeide, Zeide, y el otro le notó Zeida. Y siga. Bueno, y a nosotros nos anotaron con H, pero Alicia Bernasconi piensa que a algunos les habrán escuchado Uberman, a otros les habrán escuchado Guberman, Goberman, etcétera, 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 y que ella dice, mira, yo creo que son todos, que todos están relacionados. Bueno, de alguna manera. Realmente ella la que me abrió las puertas de la investigación, porque no solo tenía todos los datos familiares, digamos, sino que en esa conversación yo tuve la sensación que había una historia muy interesante detrás de este tema. Y ella tenía alguna bibliografía, la fotocopiamos, me prestó un par de libros y empecé a leer y claro, empecé a descubrir que había cosas muy interesantes, pero a medida que iba avanzando y me iba metiendo cada vez más en el tema y más en el tema, me daba cuenta que tenía que seguir buscando datos porque la historia no había sido contada nunca de punta a punta. Es decir, desde el día en que en Kamenetsk-Podolsk, en lo que hoy sería Ucrania, se empezaron, que era la zona de residencia de Rusia, se empezaron a reunir familias judías que querían irse de Rusia por los pogromos y por todas las dificultades de todo tipo que afrontaban. Yo quería, digamos, tomé la decisión de hacer la historia desde el día inicial, desde la primera reunión hasta que llegaran a Buenos Aires, hasta que llegaron a la Argentina y fundaron Moisésville. Datos muy, muy difusos, testimonios muy confusos, porque todo está teñido con mucha emoción y todo está teñido como lo vio el otro, como se lo contó, como lo sabía. No era fácil encontrar datos realmente genuinos. Bueno, me hice un método, yo no soy historiador, me hice un método periodístico de trabajo y organicé hecho por hecho, fui armando como un collar. Entonces fui poniendo cada cuenta del collar, lo iba eslabonando con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente, tratando de partir del primer día y ver qué había pasado en cada uno de los días sucesivos. Fue una tarea bastante complicada, ¿no? Que me llevó a ir primero a Pehuajó, a tratar de descubrir en archivos de Pehuajó algunos antecedentes de este tema, y les digo por qué Pehuajó, porque los pasajeros del Weser compraron tierras en Pehuajó, pero cuando llegaron a Buenos Aires había estallado la hiperinflación en el gobierno de Juárez Selman y el vendedor, que era Rafael Hernández, el hermano de José Hernández, el autor de Martín Fierro, devolvió la seña y no quiso entregar, porque lo que habían pactado en enero, en agosto no tenía ninguna relación con la realidad. En Pehuajó fue también muy interesante porque me encontré con un historiador que se llama Viterbo Ferrer, que es el gran historiador de Pehuajó y que tuvo mucha generosidad en recibirme, pero un defensor de Rafael Hernández. Todos tienen su corazoncito, y yo lo que buscaba era quién me podía allegar o acercar a documentos. Yo necesitaba documentos fehacientes. Bueno, de Pehuajó después me fui a Carlos Casares. ¿Por qué Carlos Casares? Porque después del Weser y después de todo lo que vivieron los pasajeros del Weser, que es una odisea increíble, más mirada 125 años después, apareció en escena el barón Maurice de Hirsch, que primero quiso ayudar a los judíos en Rusia, tratando de que no salieran de Rusia, y tuvo, un punto de vista muy diferente que el de Teodoro Herzl, que decía que había que ir a Palestina.
pero ya había habido judíos que habían salido de Rusia con dirección a Palestina, pero Palestina estaba ocupada por el Imperio Otomano y no dejaban entrar. Algunos entraron igual, pero no había manera de trabajar. Ellos querían ser agricultores, cumplir con el mandato bíblico, pero no había manera de trabajar. Bueno, terminaron, muchos de los que se fueron a Palestina terminaron en Estambul. Son conocidos en la historia como los Stambuliers, y terminaron en Entre Ríos. ¿Por qué terminaron en Entre Ríos? Porque intervino el barón Hirsch y, creó una institución, la Jewish Colonization Association, la ICA, que empezó a comprar tierras en la Argentina, y a lo largo de los años compraron 500.000 hectáreas en 9 países, en 9 provincias. El barón Hirsch, que murió muy poco después de la experiencia del Weser, murió en 1896, tuvo primero como propósito asentar a los judíos en Rusia y facilitarles las condiciones, y habló con el gobierno de los zares, pero se encontró realmente con un panorama muy antisemítico, y él puso plata, se la robaron definitivamente, porque la plata que él puso para abrir escuelas judías terminaron en escuelas ortodoxas rusas. Y entonces se dio cuenta que así la cosa no funcionaba y que entonces había que organizar una emigración, pero bien hecha, no como la de los pasajeros del Weser. Y entonces empezó a comprar, y la primera tierra que él compró fue en Carlos Casares, donde llegó el primer contingente en 2 barcos que fundaron Colonia Mauricio. En Carlos Casares hay un archivo muy interesante que hizo una profesora que se llama Susana Sigwald Carioli, a quien yo llamé un día por teléfono. No la conocía, yo la llamé, como llamé a tanta gente y le escribí a tanta gente durante esos 10 años. Y la verdad que también fue muy generosa, porque le dije, mire, yo estoy buscando esto, así. Me dijo, sí, yo tengo mucho material, qué sé yo. Le digo, pero yo no puedo ir de lunes a viernes. Yo tengo que ir a trabajar sábado y domingo. Me dijo, véngase, yo le abro el archivo. Y la verdad es que me abrió el archivo, y no solo eso, sino que me dejó trabajar a mis anchas. No me impuso ninguna restricción. Ella misma es autora de varios trabajos sobre la inmigración judía en Carlos Casares, la creación de la Colonia Mauricio. Ella tiene escritos varios libros. Es una mujer que ahora debe andar en los 80 años. Bueno, y gracias a ella yo pude avanzar mucho en mi tarea de búsqueda de datos. Bueno, de ahí, de Carlos Casares, mi próximo paso fue Moisésville, o Moisésville, como le decimos habitualmente, donde hay un museo de la colonización judía, que tiene muchos elementos. Realmente han hecho una buena tarea, pero no tienen muchos elementos de archivo. Y a mí lo que me interesaba, más que mirar cosas que de pronto yo había visto en mi familia, en Entre Ríos, y en mi propia casa, yo lo que necesitaba eran documentos. Y me fui a Domínguez, donde hay otro archivo y museo, que es el Museo de las Colonias, que es maravilloso, que lo dirige un señor que se llama Osvaldo Quiroga, que creo que habla yiddish perfectamente. Claro, nacido y criado en Domínguez, y ha hecho una tarea increíble. Tan es así que en los archivos de ahí de Domínguez encontré, por ejemplo, cartas de mi abuelo, encontré las acciones de mi abuelo en la cooperativa que habían fundado los inmigrantes, el Fondo Comunal.
Bueno, y luego encontré la propia tumba de mi abuelo y de mi abuela, que fallecieron. Mi abuela falleció un año antes que yo naciera y mi abuelo falleció un año después que yo nací. Entonces yo no los conocí y en la familia no había fotos. Bueno, y se hablaba de mis abuelos, pero la información era más que nada por frases o por costumbres o por dichos de mi viejo, pero no había. Yo nunca le había visto la cara a mi abuela y a mi abuelo, y las fotos que ahora tengo de ellos, bueno, las conseguí en el cementerio de Carmel. Es una cosa muy loca, ¿no? Bueno, bueno, resulta que ¿por qué algunos pasajeros del Weser terminan en Entre Ríos? Ellos terminaron en Santa Fe y fundaron Moisés Ville. A las pocas semanas de la fundación de Moisés Ville, un gaucho borracho apuñaló al padre de Gerchunov, al padre de Alberto Gerchunov. Habían llegado el padre, la madre y Alberto, que tenía 3 años, a la Argentina. Y entonces la viuda de Gerchunov, cuando se organizó la Yiddish del barón Hirsch, pidió ser trasladada a Domínguez, a las colonias que eran Domínguez, San Antonio, Clara, San Gregorio, bueno, todas las colonias, digamos, del departamento Villaguay y Concepción del Uruguay. Cuando la autorizaron, hubo otros que pidieron también ser trasladados. Uno de ellos, mi abuelo, que era un pibe joven, porque él llegó de 15 años. Y quería ser colonizado independientemente de sus padres, de mis bisabuelos. Bueno, y lo autorizaron y entró en el contingente que había llegado a Domínguez. Bueno, ya ven que fui buscando datos como agujas en pajares y los fui ordenando despacito. Conseguí algunos datos también en Nueva York, conseguí algunos datos en Israel, me comuniqué por correo electrónico con un historiador israelí que se llama Haim Abni, que hizo una beca en la Argentina hace muchos años, y él dedicó su trabajo a la colonización judía en Argentina, sobre todo a varias de las colonias que llegaron de Rusia. Y otro historiador israelí que viene mucho por Buenos Aires, que se llama Rein, estuve varias veces con él en Buenos Aires y le pregunté a él y me dijo: no, tenés que hablar con Abni porque Abni debe tener lo que vos estás buscando. Bueno, el hecho, para no hacerla muy larga, es que junté todo el material y lo ordené desde la primera reunión hasta todo lo que pasó después de Moisés Ville. Bueno, y ahí me senté a escribir. Y bueno, lo que escribiste acá, la idea fue que por primera vez se contara la historia completa, porque cuando fui avanzando me di cuenta que, digamos, nos referenciamos en los gauchos judíos de Gerchunov, por ejemplo, nos referenciamos en los libros de Alperson, o en los libros de Mirelman, digamos, pero son libros parciales. Son libros que relatan cosas puntuales. Hay un interesante relato que publicó la Daya en 1939, cuando se cumplieron 50 años. Bueno, que lo encontré porque lo encontré, y después fue repetido en 1989, cuando se cumplieron 100 años, pero causó mucha gracia, porque cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, pero yo esto ya lo leí. Claro, porque no habían puesto que era copia de lo que se había publicado 50 años atrás, pero como yo había leído el del 39, ya ese material a mí me resultaba totalmente conocido.
Bueno, me quedaba un detalle. Hubo un médico sanitarista, Wilhelm Lowenthal, que tiene un papel muy importante en esta historia, porque es él el que los encuentra perdidos y abandonados en una estación ferroviaria de Santa Fe a todo el contingente del Weser. ¿Por qué abandonados y perdidos? Porque cuando a ellos no les entregan las tierras de Pehuajó, aparece un vendedor de tierras de Santa Fe que se conecta a través de la CIRA. La CIRA era la Confederación Israelita de la República Argentina, que había sido fundada hacía muy poco tiempo. Aparece, se dice que había dos joyeros de Buenos Aires, uno de apellido Orenstein, que lo habían conectado con la CIRA para ver qué se podía hacer, porque este señor Palacios tenía muchas tierras en Santa Fe. Bueno, y él le accede a venderles tierras de Santa Fe y firman un boleto de compraventa y quedan en encontrarse en la estación Palacios, porque era un hacendado muy importante, y en el reciente tendido del ferrocarril central argentino, una de las estaciones se llamaba, obviamente pasaba por sus tierras, se llamaba Palacios. Bueno, los del Weser se subieron a un barco, fueron a Rosario, porque en el hotel de inmigrantes no podían estar más de 3 días. Después se los autorizó a estar 2 días más, 5 días. La cosa era bastante complicada. Estuvieron un poquito más, pero ya firmaron, ya fin de agosto ellos ya partieron a la estación Palacios, vía Rosario, en barco a Rosario, en tren de Rosario a Palacios. Bueno, eso también, como recién se instalaban los ferrocarriles, eso también me demandó un capítulo bastante largo de estudio, porque, digamos, se adjudicaban a empresas que después vendían, que las tomaban otras empresas, que las francesas terminaban siendo inglesas, después eran del Estado, después se vendían de vuelta, era todo un merengue, y yo la verdad quería tener... Y sí, la historia se repitió muchas veces. Bueno, el hecho es que yo quería tener bien todos los detalles para no errarle al vizcachazo, ¿no? Eran datos mínimos, yo sé que no hacían al fondo de la cuestión, pero si la hacemos bien. Bueno, el hecho es que el doctor Lowenthal venía del norte del país en uno de los primeros trenes del Central Argentino con destino a Buenos Aires. Él sabía que había inmigrantes que habían llegado de Rusia, que tendrían que andar por esa zona. A él lo había contratado el gobierno argentino para que dictaminara cuáles eran las mejores tierras y los mejores lugares para establecer colonizaciones. Era un sanitarista muy importante. Cuando el tren paró en Palacios y vio que había gente pidiendo que le tiraran comida, vio chicos desarrapados, vio un espectáculo realmente miserable y gente viviendo en el galpón del ferrocarril, en el balcón de la estación, el tipo bajó y se entendió en yiddish, porque nadie los entendía, él era el otro problema. En los primeros días, Palacios les mandaba vacas para carnear, vacas y novillos para carnear, pero como carneaba, el que encabezaba el grupo era un rabino, el rabino Goldman, Aaron Goldman, carneaba por el rito. El señor Palacios se enojó porque decían, desaprovechan lo mejor y siguen pidiendo. Claro, pero es que finalmente no se entendían, y entonces no les mandó más. Y les mandaban harina, y les mandaba harina, y no querían usar harina. Bueno, estaban muertos de hambre, realmente estaban muertos de hambre. Tenían alguna colaboración de piamonteses que habían llegado antes que ellos, y que les daban trabajo en el campo a algunos,
y a otros les daban comida y los asistían como podían, pero la situación realmente era desesperante. Bueno, Lowenthal baja del tren, habla con ellos, se entiende con ellos en yiddish, y finalmente se impone de la situación, llega a Buenos Aires, lo va a ver al canciller, que era Estanislao Ceballos, habla con el gobernador de Santa Fe, Gálvez, y les explica, les dice lo que está pasando, intervienen, lo llaman a Palacios, le explican lo que está pasando y le dicen hay que solucionar esto, y finalmente Palacios manda al hijo, se firma un nuevo contrato, menos leonino que el anterior, porque el que se había firmado acá, el precio era 4 o 5 veces lo que valía, pero primero que no sabían el valor de la moneda, no se entendían, era todo bastante confuso. Bueno, va el hijo, firman el nuevo contrato, interviene el juez de paz de Sunchales y la cosa se soluciona. Y dos familias, Cuniglio y Chiafredo, dos familias piamontesas, ponen carros y carretas. ¿Para qué? Para que trasladen los bultos, las mujeres y los niños, porque de la estación del ferrocarril el emplazamiento a donde ellos iban estaba a 15 kilómetros. Al estar a 15 kilómetros era de campo, y era campo sin desmontar. Entonces los hombres iban adelante desmontando a golpe de machete, y detrás venían las carretas con las mujeres, los niños y los bultos. Así hicieron todo el recorrido. Ese camino existe. A mí me dio mucha emoción porque yo lo hice pero en auto, pero es un camino de tierra, y es el camino que vincula la ruta 34 con Moisés Ville. Cuando yo vi ese camino no podía creer lo que existiera, y que, digamos, está actualizado, está bien mantenido, digamos, pero sigue siendo un camino de tierra, ¿no? Bueno, ese camino lo abrieron hace 125 años, entre otros, mi abuelo y mi bisabuelo y los pasajeros del Weser. No todos los pasajeros, porque en la espera y en la desesperación en la estación de Palacios, algunos se fueron. Algunos no pudieron aguantar, y algunos se fueron a Sunchales, otros se fueron a Santa Fe, otros llegaron a Rosario, otros llegaron a Buenos Aires y otros volvieron a Rusia. Muy pocos, pero la cosa fue así. Se juntaron después con un grupo piloto de familias que había mandado la Alianza Israelita Universal de París, de 8 familias que había mandado el año anterior, en 1888, había mandado para ver qué se podía hacer en Argentina, porque había un banco en Santa Fe, que era el Banco Colonizador. Bueno, se juntaron con ellos y se juntaron con gente que vino de Besarabia después, y entonces entre todos hicieron Moisés Ville. La tarea de estos tipos fue realmente increíble, porque desmontaron los campos, los alambraron, hicieron los pozos buscando agua, sembraron, cosecharon, pelearon contra la langosta. En la estación Palacios perdieron 61 chicos que se murieron de tifus. En medio de esa pobreza miserable, los enterraron en latas de querosene. Bueno, imagínense, y los tipos sobrevivieron a todo eso, al hambre, a los 80 grados de diferencia de temperatura, porque salieron con menos 40 y llegaron con sobre 40. Y mi abuelo tuvo 12 hijos, muy prolijamente, 6 mujeres y 6 varones. Así que realmente cuando fui enhebrando esa historia, yo cada vez que la pienso y la cuento, realmente me da mucha emoción, y digo, lo decía ayer en la Feria del Libro, nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo.
A mí me parece que no. Está bien, es muy difícil porque ahora tenemos condiciones que la ciencia y la tecnología nos han dado. Ahora no hay que abrir un camino a machete, hay, qué sé yo, hay muchas cosas que los tractores tienen aire acondicionado, no tienen que ser tirados por los arados, no tienen que ser tirados por bueyes. Bueno, pero ellos aprendieron absolutamente todo. Se hicieron agricultores, y no solo que se hicieron agricultores, que como les fracasaban muchas cosechas y no podían pagar la cuota anual, pero ya había sido comprada, a Palacios le compró el barón Hirsch, le compró todas las tierras de Moisés Ville, cambió los contratos, los mejoró, y la vida fue un poco mejor, pero la cuota había que pagarla, y los administradores que mandaba la UISH eran tipos muy severos, muy severos. Bueno, ellos fueron los que trajeron la alfalfa y la popularizaron en la Argentina, y fueron los que implantaron por primera vez girasol en la Argentina. El girasol nace de la colonización judía de Carlos Casares. Datos que no son muy conocidos, que realmente cuando se cortó la cadena de información, eso se perdió en el camino. Bueno, les cuento que realmente esta es la historia, así a muy grandes trazos, de lo que trae el libro. Después todo está en su contexto histórico, en cada dato está debidamente certificado, pero además está relacionado, está apoyado con lo que pasaba en la historia en esos momentos. Pasaron 125 años, en total llegaron 35.000, bueno, fueron casi los fundadores de la colectividad judía de la Argentina, porque cuando el Besser llegó había aproximadamente 1.500 judíos en todo el país. El Besser trajo 824, es decir, sumó un 50%. Bueno, pero después llegaron otros 34.000 inmigrantes a lo largo del tiempo, que bueno, que tuvieron hijos y demás. Por eso digo, son un punto de partida muy interesante de nuestra colectividad. Realmente, más allá de lo que uno pueda ponderar, porque esa es la otra cosa, yo trato de no llenar de adjetivos, yo quiero llenar de sustantivos, quiero que, digamos, se entiendan bien los hechos y que cada uno piense y sienta lo que pueda, lo que quiera, ¿no? Pero no puedo apartar mi propia emoción imaginando a mi abuelo y a mi bisabuelo trabajando un campo que desconocían totalmente, o abriendo un camino a golpe de machete. Realmente no era una cosa muy sencilla. Bueno, fueron a 9 provincias. La última inmigración fue la que fue a Colonia Víctor, en Entre Ríos, en 1938-39. Esa es con austríacos y alemanes que escaparon del nazismo. Y un dato que me parece central: lo que hizo el barón Hirsch no fueron planes trabajar, es decir, no les dio plata mensualmente para que se asentaran, no, los hizo trabajar, les vendió tierras, les cobró hasta el último centavo, no él porque se murió, pero la organización cobró hasta el último centavo. Terminaron todos propietarios, todos los que se aguantaron terminaron propietarios, y la empresa US Colonization Association tuvo a lo largo de los años terminó con una pequeña ganancia, digamos, su balance de cierre dio finalmente una pequeña ganancia, es decir, no se hizo ningún tipo de asistencialismo. Me quedó en el tintero un dato
y con esto, si les parece, cierro y después me gustaría escucharlos y me gustaría que si quieren preguntarme algo, con mucho gusto lo hagan, y si quieren decir algo, con mucho mayor gusto que lo hagan. El doctor Lowenthal era un dato esencial, porque fue el que los encontró. Se cree que él sabía que los iba a encontrar, que cuando salió de París se lo dijeron, los encontró, hizo las gestiones. Cuando él volvió a París, fue el que habló primero con el rabino Zadok Khan, que era el gran rabino de París, y segundo con el barón Hirsch y con la Alianza Israelita Universal. Y a partir de ahí el barón hizo la empresa, y tomó, digamos, un tinte orgánico la emigración desde Rusia hacia la Argentina. También organizó emigración hacia Brasil, hacia Canadá, hacia Estados Unidos. Es decir, hay muchas colonias en el mundo fundadas por el barón Hirsch. Hizo realmente una obra filantrópica notable, pero una obra filantrópica plena de enseñanzas, donde se ganaron el pan con el sudor de la frente, no quedó otra. Y esa experiencia a mí me parece realmente muy importante como raíz cultural que todos tenemos, aquí especialmente esta noche. Pero lo de Lowenthal era una situación para mí crucial, porque no podía dar con ningún dato biográfico de Lowenthal. Era una cosa desesperante, se me terminó convirtiendo en una obsesión. Cuando intercambié mails con Avni, él, que se ve que es un hombre mayor y bastante cascarrabias, me contestó diciéndome que estaba demasiado ocupado como para responder mis mails. Tenía razón. Pero que el dato que yo buscaba estaba en un libro de él en hebreo, ahí en la calle José Hernández, en el Seminario Rabínico Latinoamericano de la calle José Hernández. Bueno, Mabel, mi mujer, fue una tarde porque tenía que estar cerca y yo le pedí que fuera, porque tenía que estar muy cerca. Y entonces le pedí que pasara y hablara se fijara si estaba el libro. Si estaba el libro, yo al otro día iba a ir. No estaba el libro. Pero tomó contacto con la directora de la biblioteca, Rita Sacal, que fue mi angelito de la guarda, porque a la noche me mandó un mail y me dijo: escribile a fulana de tal en el seminario en Nueva York. Bueno, aquí entonces que yo le escribí, y le escribí a la noche, y a la mañana, milagrosamente, ya me había contestado, diciéndome: efectivamente el libro está acá, lo tengo acá, si querés te fotocopio el capítulo, tenés que depositar $5 con tarjeta de crédito, lo cual es barato porque en el Capitolio, la biblioteca del Capitolio en Washington cobra 10, y en Israel me pidieron 10. Sí, bueno, pero en Israel no conseguimos nada. No, en Israel fue más difícil. Pero finalmente conseguí la carpeta de mi abuelo, la carpeta completa de mi abuelo en la Jewish, y la tengo, la tengo fotocopiada. Bueno, y me lo mandaron en un PDF. Familiares de Mabel viven en Israel, y entonces, para evitarme el tema de la tarjeta y qué sé yo, les mandaron un cheque por correo, que ahí el correo funciona bien, y como habló previamente por teléfono mi cuñada, le dijeron que le hicieron un descuento. Sí. En lugar de $10 le cobraron 5, 7, una cosa así, cosa muy loca. Bueno, y me llegó en hebreo.
Estaba la información, me mandó el capítulo que me había dicho Avni, donde estaba la información. Yo, digamos, era una información esquemática, yo no hablo hebreo, bueno, pero siempre tenemos una amiga que habla hebreo, obviamente. Entonces, le pasé el capítulo a mi amiga, que es más amiga de Mabel que mía en realidad, que muy generosamente lo tradujo muy rápidamente, y claro, yo ahí encontré lo que necesitaba, y después pude ampliar, porque de una manera muy curiosa me faltaba un dato ferroviario. Bueno, el dato ferroviario ese me llevó meses, porque yo quería exactamente saber cuál era el ramal que pasaba por Palacios, y si era el mismo que pasaba por Moisés Villa, porque a mí no me cerraba, y efectivamente no era el mismo, pero no había nadie. Es decir, hablé con el director del Museo Ferroviario de Santa Fe, pobre, un tipo grande, que me atendió realmente bien, pero me remitió a otro señor que era del Museo Ferroviario de Buenos Aires, ahí en Retiro, un señor Uade, a quien no pude encontrar nunca. Lo llamé 40 veces, fui 40 veces, siempre que me decían, viene a las 4, viene a las 5, el tipo no iba nunca, yo no sé, finalmente no lo pude encontrar. Y en mi desesperación me empecé a buscar publicaciones ferroviarias, y encontré la revista El Tren, y entonces les mandé un mail, y los tipos me contestaron, y efectivamente me mandaron el dato equivocado, y cuando yo lo vi dije, ¿cuál es la estación anterior y cuál es la posterior? Y me contestaron y le dije, no, están equivocados, no, porque la anterior no puede ser, porque la anterior tiene que ser Monigotes, porque era la colonia pegada a Moisés Villa, así que si no es Monigotes está mal. Y el señor 2 días después me dijo, sí, tenés razón, el ramal la estación era esta, así, 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 así. Cuando me fijé en el mapa, era así, listo. Cerramos la historia de Lowenthal, y ahí terminé el libro. Pero 10 años, ¿no? Así que, bueno, y les cuento algo. Yo no sabía a qué editorial le podía interesar este libro. Y entonces dije, bueno, voy a ofrecerlo, porque yo no sé si ustedes saben cómo es el sistema de la relación con las editoriales, de los escritores con las editoriales. Uno termina un libro y tiene que salir a peregrinar por las editoriales, a ofrecerlo, y le dicen que sí o que no, de acuerdo a sus intereses comerciales, obviamente, ¿no? Entonces yo dije, voy a mandarlo al grupo editorial más grande del mundo, ¿pero para qué? Para ver por qué me lo rechazaban. Estaba absolutamente convencido que no me lo iban a... que no les iba a importar en lo más mínimo. El grupo más grande del mundo, que en Argentina se ha comprado todo, es Random House Penguin Mondadori, que en Argentina compró hace poco Santillana, Altea, Alfaguara, Aguilar, bueno, y antes había comprado Sudamericana, Debate. Bueno, yo lo mandé, le hablé a una persona que conocí ahí, le dije, che, ¿cómo te parece que lo tengo que ofrecer? Y me dijo, mirá, tenés que ofrecerlo en no más de 5 líneas, porque el que lo va a recibir recibe millones de mails por día ofreciéndole libros. Pero mi interés era que me dijeran, pues ya me habían rechazado hace un par de años otro libro de entrevistas sobre la crisis mundial, diciéndome que las entrevistas no, porque me dieron una serie de argumentos. Entonces yo dije, me lo van a rechazar también, pero así como con el otro yo supe por qué me lo rechazaban y qué camino tenía que seguir, con voy a hacer lo mismo. Bueno, lo mandé.
pasaron 2 meses de inescrutable silencio. Y yo creo que fue un día que te dije a vos, que le dije a mi mujer, dije, me parece que voy a mandarlo a Planeta, que es el gran competidor. Pero por una cuestión, muchos lo mandan simultáneamente a ver cuál es el primero que lo aprueba. Pero yo tengo otros pruritos y yo dije, no, se lo ofrezco a uno, si no lo acepta, bueno, voy al otro. No tengo por qué volverme loco y apurarme tanto. Bueno, a los 2 meses yo ya estaba pensando en o retirarlo o decir, bueno, no me contesta nada, estoy eximido de mi propia norma de conducta, voy a tomar un contacto con Planeta. Curiosamente al presidente de Planeta yo lo conozco, eso es lo más cómico, ¿no? Bueno, y una tarde me llega, 1 o 2 días después que hablamos, me llega un mail diciéndome su libro ha sido aceptado, se va a publicar en agosto del año que viene, por favor póngase en contacto con el señor fulano de tal que va a ser su editor, todo lleno de honores y de y lo va a llamar fulano de tal para firmar el contrato y qué sé yo, toda una especie de alfombra roja muy, muy curiosa. Es el día de hoy que no sé por qué lo han editado, pero me parece que olieron bien el negocio, del que yo realmente tengo poco y nada, porque los autores cobramos nada más que 10% del precio de tapa. Es decir, el libro vale 170 pesos, yo cobro 17, así que no, por 10 años de trabajo no está mal, ¿no? Sí. Bueno, aquí que lo han distribuido en todo el mundo. Lo han distribuido en todo el país. El libro tiene, por lo que sé, muy buena venta, pero está por ebook en todo el mundo. Lo vende Amazon, lo vende Sanborns en México, lo vende el Corte Inglés. Yo por el otro día me fijaba en internet y no podía creerlo, ¿no? Porque decía, qué locura es esta. Bueno, y cuando venía para acá, yo quería traer libros o que ellos mandaran a alguien que trajera libros y qué sé yo. Bueno, rascaron pocos ejemplares. Yo no sé si en Mar del Plata no está agotado, porque averigüé en una librería importante y me dijeron que ya no tenían ninguno. Alguien me comentó que encontró el último, vos fuiste, claro, que encontró el último en el Libros de la Arena. Bueno, realmente soy el primer sorprendido, ¿no? Porque la verdad yo no esperaba una repercusión tan fuerte, una repercusión de prensa. Está bien, yo tengo muchos años en el periodismo argentino y tengo amigos y tengo gente que me conoce, pero la verdad es que el libro está teniendo una repercusión de prensa notable, más de 30 entrevistas no sé, en 20 días, 25 días, una cosa que para mí es muy novedoso, ¿no? Porque mi libro anterior anduvo bien, se debe estar terminando de vender todo ahora. Hubo otro anterior que se agotó, pero no por mí, sino porque lo hice fue un libro con Ulises Petit de Murat, y bueno, y el nombre de Petit de Murat obviamente en ese momento era muy, muy atractivo y era un diálogo entre los dos, y fue un libro realmente grato, y ese se agotó y se agotó. Bueno, pero este libro, que yo tenía toda una serie de prejuicios, yo no, la verdad que me sorprende. Yo tengo una primera explicación, y la primera explicación es que este es un libro que va para los inmigrantes, que es una foto de la inmigración judía, como tal vez otros no lo hayan escrito con tanto detalle, pero es un padecimiento muy parecido al que pasaron
otras etnias, otras religiones, que pasaron, bueno, los sefaradíes que vinieron y que se tuvieron que ir desde 1492 en adelante. En el libro hablo de los decretos de sangre de la colonia, de cuando habían llegado sefaradíes al Río de la Plata, y los querían quemar vivos. Bueno, así es. Bueno, así que este es en resumidas cuentas, es la historia que he logrado anudar en 10 años de trabajo.